cuando un consumidor de cualquier país va a comprar un producto, generalmente tiene en cuenta dos cosas: su precio y su marca. La marca es un medio de resumir las propiedades y cualidades de un producto y también de aquel que lo elabora, permitiendo que el consumidor de cualquier país distinga ese producto del resto de sus competidores. Pero una marca no solo transmite información, transmite también valores, promesas o mensajes que conectan emocionalmente con el consumidor o el comprador de un producto. Conseguir un impacto emocional positivo no solamente nos permite hacernos notar en un mercado internacional, sino también conseguir fidelizar a clientes y consumidores para que estos repitan compras y hablen bien de ese producto o servicio a otros potenciales compradores, consolidando e incluso ampliando las ventas internacionales en ese país de la empresa. Por tanto, la creación de una imagen o marca, también llamado branding, ayuda al desarrollo del comercio internacional de la empresa. Algunos de los elementos más utilizados en la creación de mensajes de marca en mercados internacionales son la confianza en esa marca, por ejemplo, basado en su historia, premios, certificaciones o bien en sus compromisos con los clientes. Otros temas que permiten destacar una marca sobre el resto son los compromisos con la sociedad, por ejemplo, basados en la conservación medioambiental, apoyo a los desfavorecidos o respeto a los trabajadores y colaboradores. Y también la idea de calidad o exclusividad basado en el diseño, innovación o bien el consumo de productos de la marca por personas reconocidas o famosas o bien por expertos. Una vez que identificamos el perfil del comprador en un determinado país y diseñamos un mensaje hacia ellos, las redes sociales permiten una difusión o promoción muy eficaz de ese mensaje. Por dos motivos. Por una parte, porque permiten identificar y segmentar aquellos clientes que tienen mayores probabilidades de comprar nuestro producto, y por otra, porque nos permite utilizar diferentes formatos como fotografías, textos, vídeos, etc. Las redes sociales permiten además conocer la efectividad de esas campañas que realizamos promocionando nuestra marca en otro mercado, y podemos conocer su impacto de manera inmediata para hacerla más intensa en el caso de que sea positiva o bien modificarla en el caso de que haya problemas o no resulte tan impactante. Y todo ello a un coste menor de otros medios de comunicación tradicionales, como puede ser el cine, la televisión o la radio.